Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live aí com o Luiz Felipe. Esperar ele chegar. Áudio tá na boa. Se algum problema, vocês me avisam aí, por favor. Oi, Regina, tudo bom? Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Fala, Jair, André, Gunter, mamãe. Valeu, Vini, obrigado. Estreando celular novo, tem que ver se tá funcionando legal. Fala, Daniel, beleza? Olha o copo aí, o Gunter, você que tava pedindo. Vini Stefanelli na área também. Fabi, Glória. Tudo em casa. Se eu não consigo achar o Luiz Felipe. Acho que entrou agora. Vou chamar ele. Isso vai tudo certo. Cláudia tá aí. Olá. Olá. Olá, Luiz. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Escuta bem, hein? Sim, perfeito. Você? Gosto. Tranquilo também. Tá com uma cara boa, Luiz? Ah, que mata. Bem. Não compreendi. Tá, tá com uma cara boa. Ah, bom, acá. Bom, tal vez. Obrigado. Bien, E bien. aí? Tudo em ordem? Obrigado aí mais uma vez por participar com a gente. Muito bom ter você. Até na que a gente fez eu e Vini, você participou também, acompanhando. Muito bom. Bien, bien. E aí, como Obrigado. estão as coisas? Un placer estar aquí con você y con la gente, Que ótimo. compartilhando. Isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, Luiz? Que é um tema diferente de ser abordado, um tema longo, pesado para falar numa live, mas a gente vai comentar um pouco, porque muita gente conhece os conhecimentos, sabe os conhecimentos das cinco leis, entende que ele se aplica aos tecidos, etc. Mas muitos não vão, porque no conteúdo mais introdutório, mais básico, a gente fala dos programas de forma separada, né? E Sí, agora, e sempre ficava para o final do curso, agora que você montou um modelo exclusivo de constelações das constelações é interessante. E muita gente não conhece, né, esse estudo do Dr. Hammer, essa percepção dele, como se ele não tivesse feito nada antes, né, com todos os descobrimentos dele, as relações. Ele também observou que a combinação desses programas dariam também alterações de comportamento. Né? Pode falar um pouco sobre isso, Luiz? sí, claro, con gusto. Bueno, este es un tópico, un tema que es un poco más complexo para comprender, porque realmente todo el tiempo estamos entrando y saliendo de estos procesos. Son procesos que podemos deducir que son procesos continuos, que se dan todo el tiempo. Entonces, lo que descubrió el Dr. Hammer hace mucho tiempo fue que eh, cuando él logra comprender que un proceso en el cuerpo tiene una conexión cerebral y una conexión mental, psicológica, emotiva, cuando descubre este vínculo entre estos tres elementos que él llamó psique, cerebro, órgano, y ahora sabemos que es tejidos de órganos, es más precisión.
Ujú, se da cuenta que, por supuesto, todo proceso orgánico de mudanza en el cuerpo fisiológica, cuando está fuera de la norma, fuera de la estabilidad, tiene una conexión con shocks biológicos. Así que lo que comenzó como un viaje en la oncología, porque originalmente fueron los descubrimientos en esa área de la medicina donde pues, son muy evidentes los procesos de conexión emotiva, shock biológico, con la focalización del proceso orgánico que está detrás de una dolencia, una enfermedad. Eh, en breve se da cuenta también que cuando hay demasiados programas en curso con estos tres elementos y se suman, son muchos simultáneos, se presentan diversas mudanzas en las características del comportamiento, de la conducta, de la forma de percibir la realidad. Y por supuesto, esto se mistura con los propios contenidos mentales de la propia persona. Es decir, eh, comienza a abrir la llave para comprender mejor lo que es la salud mental, el área de la salud mental y que indudablemente tiene una conexión con la parte física, orgánica, más además tenemos un nuevo nivel de complejidad que da para entender ahora con un modelo mucho más claro y preciso, da para entender procesos que tradicionalmente, convencionalmente son clasificados como problemas mentales, problemas de estado de ánimo, de conducta, de comportamiento, en tal. Y también da para entender algunos fenómenos que están en la frontera, ya, en el límite de lo que estudia tradicionalmente la psiquiatría, pero también la neuropsiquiatría, la neurología, tal. Eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con áreas que tradicionalmente no se han pesquisado bien en medicina y que tienen que ver con la percepción. Es decir, fenómenos interesantísimos como poder percibir otras realidades, poder tener interconexión animal. El doctor Hammer falaba de eso como la capacidad de poder empatizar con otros seres vivos a nivel mental, a nivel, vamos a llamar, no es la mejor palabra, pero un poco a falta de un buen término es lo que llamaría la telepatía en algún sentido, pero en un sentido biológico, no pensar en un sentido mágico, extraño, sino como la capacidad que tenemos de empatizar con otros seres vivos, particularmente mamíferos, y hacer un vínculo a nivel de comunicación. Entonces, todos estos fenómenos, por ejemplo, algo que puedo decir para gente para que comprendamos esto. Eh, por ejemplo, una persona, una Mai, por ejemplo, eh, que tiene un vínculo, todos sabemos que tiene vínculos con sus filios, ¿no? de una forma muy instintiva. Cuando un filio está a distancia y sufre un accidente, por ejemplo, en tiempo real, la Mai o el Pai puede percibir que la cría aconteció algo en el momento exacto, ¿no? Esto se ha hecho investigación, pesquisa, está en el límite de la ciencia, ¿no? sí. Son patos que son muy interesantes y que en los descubrimientos de Dr. Hammer tiene un espacio este tipo de fenómenos y este tipo de observaciones y está dentro del mundo de lo que él llamó las constelaciones cerebrales. Originalmente el Dr. Hammer fala de las constelaciones esquizofrénicas, utilizando el término propio de la psiquiatría, de la salud mental, que no es muy gustoso, pero porque si no se está tiene mucho prejuicio. Entonces, se refería el doctor Hammer que cuando entramos en esta multiplicidad de programas en uso, cuando tenemos demasiados conflictos, shocks y cosas de peligro,
percibidas, la mente simplemente se divide, ¿m? Entra en un estado alterado donde emergen nuevos fenómenos de supervivencia, de adaptación. Ya no solamente en un fenómeno de adaptativo a nivel biológico, fisiológico de los tejidos, sino también en un fenómeno adaptativo a nivel mental, a nivel perceptual, y cómo es un metanivel, un nivel un poco más complejo de cómo podemos adaptarnos para sobrevivir en circunstancias donde son demasiadas cosas las que estamos percibiendo como amenazantes. Y esta área, para fechar un poquito este tema, tiene que ver con por ejemplo, el doctor Hammer logra identificar con mucha precisión a través de su modelo, con los mapas cerebrales de las distintas áreas del cerebro donde se encienden estos programas, logra identificar que estas señales son similares o prácticamente iguales para producir mudanzas en el comportamiento como la maníaco-depresión, lo que se conocía como maníaco-depresión, que bueno, ahora se llama trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión, los procesos de depresión, los procesos de angustia, de crisis de ausencia, los procesos de crisis de Transtorno atención, bipolar, né? trastorno bipolar, ataques de pánico, delirios de persecución, mas también cuestiones tan simples como un ataque de raiva, de ira, ¿no? Donde la persona se desconecta de la realidad y puede generar un acto violento, una acción violenta contra otra persona, contra sí misma, o también cómo la mente se disocia ocasionalmente para lidiar con un sobreestrés, ¿no? Cosas que se han planteado ya desde hace tiempo, desde el estudio del trauma, por ejemplo. Sim. Entonces, es un área bellísima, fascinante desde el punto de vista científico, psicológico, filosófico también. Es un área de estudio muy compleja, muy amplia, mas fascinante porque nos permite comprender mucho cosas que nos acontecen en el día a día, que tal vez no son mayores, son menores, pero que observamos cotidianamente y que pensamos que son características nosas ya. También nos permite entender mucho mejor a los demás. Entonces, es un área muy amplia. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de eso. Exato. Claro que a gente não vai conseguir entrar nelas especificamente, mas entender que quem está começando agora no conhecimento das 5 leis, o quanto é, vai além dos tecidos, né, dos processos locais e dos tecidos, e essa combinação. É interessante também destacar que a gente usa o nome de constelações, quem está nesse métier, pela essa combinação de focos ativados, que está uma configuração, e que nada tem a ver com as constelações familiares sistêmicas, né? E que muita gente confunde. Claro que são modelos, são formas que se ajudam, que podem atuar junto, e a gente trabalha muito junto com isso, porém são coisas distintas. Inclusive, na própria chamada da live, a gente evitou botar constelações para as pessoas não fazerem uma relação direta com as constelações familiares, e sim pela combinação de ativações de focos, né? E aí você, nessa primeira fala... Pode falar, Luis. No, es solo para complementar, que es una cosa curiosa, que por supuesto que Bert Hellinger haya utilizado la analogía de las configuraciones, ¿no? Para explicar la dinámica familiar y el sistema de familia, y Dr. Hammer, por otro lado, utilizó la misma analogía para explicar otro fenómeno que es, como vos se dice, estas localizaciones cerebrales que muestran configuraciones, combinaciones, misturas que siempre dan como reflexo la misma forma de comportarnos o de expresar un comportamiento, una conducta, un estado de ánimo. Eso es interesante. Exatamente. Y como usted dice, son temas que pueden utilizarse, esos dos modelos, de alguma maneira são afines em algumas coisas. Sim, mas no que tange os nomes são coisas distintas, né? O que cada um usou de analogia
são distintas as bases, né, que determinam a analogia. Exacto. Agora, Y no sé pode falar. si a lo mejor tal vez puede ser bueno para dar un par de ejemplos de cómo es un nivel simple, vamos a llamar un programa, un ejemplo de programa simple con un sentido biológico muy visible, muy perceptible, muy claro, y cómo ese mismo programa súper programado, es decir, con múltiples niveles de complejidad por más shocks, por más combinaciones, puede producir un metacambio, un metanivel, ¿no?, de adaptación de supervivencia. Hay muchos ejemplos muy interesantes. A lo mejor tal vez esto es bueno para que la gente pueda percibir un poquillo cómo es esta cosa de, la, de la mudanza de nivel lógico de explicación de fenómenos. Tal vez eso es, Exato. É ¿sí? muito interessante. E nessa primeira abordagem aí, você já falou de vários temas que me vêm à cabeça de trazer durante essa conversa. Primeiro que a gente que vai ter essas características, como você comentou, características dadas como patológicas, né, como classificada entre as patologias psiquiátricas, né, comportamentos, e que ele tem a mesma percepção que a gente tem das ativações locais, né, que é um processo, né, porque é muito interessante porque dentro da psiquiatria são todas etiquetas, né? Aquela Sí, pessoa é compulsiva, aquela pessoa é agressiva, ela é suicida. A pessoa tentou em um momento da vida um suicídio numa situação específica e ela se torna, ela é assim eso. e tem que ser monitorada dessa maneira. E é um processo e que tem suas variações e suas conjunturas ao redor que determinam esses padrões, né? E isso é Sí, um ponto muito interessante, né? Porque tem muita sinergia com o que a gente fala sobre os programas de tecidos, né? Ele tem um sí, momento, uma área, e a gente consegue perceber essas nuances e o que sí, determina esses processos, né? sí, E isso é um ponto. Quando ele é muito exacerbado, é muito nítido. Quando sí, não, ele é uma característica nossa, né? eso. Todos nós temos, em determinada intensidade, situações dessas ativadas, ou posicionamentos, programas já aprendidos de grupo, em que em determinado grupo eu ajo de uma tal maneira, em outro, né? Já são taxados entre nós como características de comportamento, né? Sem ter Sí, uma conotação patológica. sí, hay una cosa que vos me estimuló porque lembré que al menos hay un dato que se dice en México, una Um frase que, ditado. eh, ajá, popular que dice que de, de poetas y locos todos tenemos un poco. Eh, es una frase un poco, en un sentido como vos se dice, cuando es muy álgido, es muy nítido y es tal vez clasificado como algún rótulo, lamentablemente, fixo, mas cuando estamos aquí comprendiendo que es un proceso, es parte de un proceso y que tiene un sentido de adaptación ante el estrés, ante el trauma, en este caso a veces psicológico, y eh, cuando no es tan fuerte esa expresión, es una característica propia de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, que es incluso puede ser muy disfrutable y muy. Exato. Sí, porque el principio de las 5 leyes es que eh, prácticamente todas las respuestas que tenemos nosotros son recursos. Sim, No son ni bombs ni ruins, es decir, es un recurso de adaptación. Ahora, la orientación hacia dónde se lleva ese recurso es lo que puede generar en la cultura, ¿no?, eh, que sea algo aplaudido, óptimo, ¿no?, valorizado, o sea algo reprobable. Y esto es siempre, un poco lo podemos conectar con lo que siempre se ha falado sobre el concepto de enfermedad mental, de locura, ¿no? Es decir,
es un tema cultural. Una característica que en una cultura puede ser valorizada, en otra puede ser clasificada como una locura completa, una psicosis. Entonces, esto es una cosa para decir que los criterios que utilizamos en salud mental en un sentido son bastante subjetivos y Uhum. dependen de la apreciación de la cultura en ese momento. Entonces, esta es una cosa que debemos siempre tener presente, porque, eh, por ejemplo, lembro un profesor que tuve en la Escuela de Terapia Breve de Italia, muy interesante, dijo una frase que decía, por cierto, italiano y muy crítico pues, en su cultura de la religiosidad, un poco crítico, decía, si, por ejemplo, un joven dice que ve a Dios, ¿no? Que lo está viendo, puede ser clasificado como, como un psicótico, ¿no? Dice, pero si todo un pueblo ve a Dios, es una religión. Un poco para hacer esta, es decir, que Sim, el mismo fenómeno desde una perspectiva puede ser catalogado como una locura, ¿no? Y desde otra perspectiva puede ser una cosa cultural, incluso disfrutable y valorizada, como una religión, que bien llevada puede ser un recurso fantástico. Entonces, esto para decir que los fenómenos que observamos dentro de del modelo de las cinco leyes que están debajo, en la base de fundamento, de responder de cierta manera, de comportarnos de cierta manera, de orientarnos o pensamiento en cierta dirección, ¿no? En cierta afinidad, eh, no es casual, tiene que ver con lo que percibimos, lo que vivimos, lo que experimentamos. Entonces, es un tema bellísimo, es fascinante y yo insisto mucho, es un tema que siempre es recurso, mas el uso puede ser virtuoso, valorizado en la cultura, o puede ser un uso definitivamente eh, no virtuoso o un uso danoso, né? perverso en un sentido, ¿no? De de que es ruin. Mas, al final es una tentativa del organismo de salir adelante de una situación imposible, si dejamos, ¿no? Exato. Entonces, esto, Vê, que a gente vê fala, para os fala. programas da mesma forma para o comportamento, né? As mesmas perspectivas e a mesma mudança de paradigma se vê também nesses padrões de comportamento, né? Onde são tentativas de se ajustar, de pertencer, de sobreviver, né? E que tem sua maneira. E é interessante porque dentro dessa perspectiva é outra eu acho que é o outro nível, mais do que no início, quando a gente aprende, a gente quer perceber, encontrar ela nos pacientes ou em comportamentos. Depois, a gente entra, quando entra numa perspectiva terapêutica, né, de entender qual o padrão de comportamento, qual a constelação, para ter a melhor maneira de entrar, de comunicar com essa pessoa a partir da sua configuração, né? Isso Sí, é sí, que é um sí. nível bem avançado, mas é muito interessante porque esse conhecimento não segue logo para entender, mas também para qual o melhor caminho de comunicar com essa pessoa, né? Claro, claro. Y esto que vos dices es muy importante porque justamente el tener esos nuevos lentes, anteojos, nos permite justamente entablar una mejor comunicación en un aspecto terapéutico, por supuesto. Y más allá del terapéutico, también en las relaciones humanas, ¿no? No terapéuticas, también tener este conocimiento y poderlo realmente digerir y entender, nos permite tener una mejor relación humana. ¿No? Además de por supuesto, la terapéutica es el extremo, ¿no? Y es súper útil, pero a nivel relación humana es fundamental. Las personas que conocemos esto ya de tiempo, ¿no?
siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Cómo el tener esa perspectiva nos permite tomar otras rutas, otras estrategias, otros caminos en relación a resolver los problemas humanos, que son normales. Entonces, y, pero sobre todo, me gustaría enfatizar que el doctor Hammer es la primera persona, el primer pesquisador, el primer médico, ¿no? Que Uhum. tal vez sin querer, porque tal vez no era su intención, pero lo descubrió, ¿no? Pero que logra poner mucha, una base bastante pragmática y, y utilizable, eh, precisa, y logra poner una luz muy importante y le da ciencia, ¿no? Si bien ainda Uhum. está en desarrollo, ¿no? Desenvolviéndose, mas le da una solidez para, como base para comenzar a entender mejor todos estos fenómenos y que no fiquen en cosas subjetivas o de interpretaciones, ¿no? Sino que nos da una base bastante sólida, yo pienso eso, que, que nos da una base muy sólida para comenzar a aprender mejor estos temas, a interactuar mejor, comprenderlos y, por supuesto, a nivel terapéutico, poder ampliar la posibilidad de hacer una ayuda diversa desde otro lugar. Y eso, como usted dice, comienza con la comunicación. La Sim. comunicación es fundamental. Y si comprendemos, nosotros gostamos de decir que cuando aprendemos las 5 leyes, ¿no? Y los descubrimientos del Dr. Hammer, estamos realmente aprendiendo un nuevo idioma, otra lengua. Y estamos aprendiendo la lengua animal, que es internacional. Entonces, comprender a nivel biológico este idioma nos permite comunicarnos prácticamente con cualquier ser vivo, ¿no? Particularmente mamíferos. Eh, entonces, muchos de estos conocimientos están fragmentados, ¿no? En distintas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la etología, ¿no? En el estudio del comportamiento animal, hay muchas cosas que son prácticamente similares o idénticas a lo que el doctor Hammer descubre, eh, como sentidos adaptativos de comportamiento, Uhum. ¿no? Entonces, doy un ejemplo muy típico. Por ejemplo, si un mamífero, por ejemplo, un lobo es capturado por el motivo que sea, pero es capturado y llevado a una celda, a una jaula, ¿no? En el zoológico, por ejemplo, eh, digamos que un lobo está acostumbrado a, a correr largas distancias todos los días, ¿no? Y a expandir su territorio, moverse, ¿no? Cazar, van en grupo, ¿no? Entonces, si un lobo de repente es llevado a una jaula de un zoológico, una clásica señal que desarrollan es comenzar a dar vueltas, ¿no? En círculos, ¿sí? Por toda la jaula, todo el espacio. Tal vez sean 300 metros cuadrados, que 300 metros cuadrados puede ser mucho para una casa humana, 300 metros cuadrados es muy amplio, pero para un lobo es nada. Entonces, el animal hace círculos, ¿no? Y está todo el tiempo moviéndose. Y está como loco, moviéndose, ¿no? Y los etólogos dicen que eso es una señal de estrés por el encierro, y es natural, se entiende. Sim. Está. Desde la medicina de Hammer, desde los 5 leyes biológicas de los descubrimientos de Hammer, esto es un fenómeno de combinación, de mistura, de al menos 2 programas de motricidad en la corteza motora primaria, que están generando un fenómeno de constelación motora que está detrás de esta hiperactividad motora, ¿no?
que está tratando de compensar que el animal se siente atrapado, atorado, preso. Entonces, si esto es que es tan claro en el lenguaje animal, lo podemos transferir a una crianza, por ejemplo, que está con el rótulo de hiperactividad. Exato. Entonces, y cuando hacemos la pesquisa sobre ese caso de ese menino o menina que tiene este rótulo, puede aparecer este comportamiento análogo al del lobo, de estar moviéndose todo el tiempo. Eh, por ejemplo, si tiene dos shocks de motricidad donde percibe que Pai y Mai quieren separarse, por ejemplo, que están brigando, que se pueden divorciar, y el menino quiere retenerlos juntos, o quiere motoriamente, ¿no? Hablando, Uhum. en Tao, el menino comienza a estar hiperactivo. Curiosamente, hay varias interpretaciones biológicas y psicológicas sobre esto, pero de alguna manera ese estado hace que los pais probablemente volteen a ver al menino y se permanezcan juntos. Entonces muchas veces es el propio síntoma que está buscando una solución en otro nivel. Entonces, podemos hacer muchas interpretaciones posibles y algunas acertadas sobre entender estas cosas. Entonces, a veces es que simplemente el menino está teniendo señales, o la menina, señales de miedo a no poder retener a alguien a su lado, no poder andar con alguien en una relación, estar junto, ir a jugar. Entonces, pueden ser muchas cosas, pero ya hablamos de la misma línea, que es un tema de motricidad. Y esa compensación de hiperactividad es un metarecurso de supervivencia ante situaciones donde me siento atrapado, preso, ¿no? O donde no puedo retener motoriamente a un ser querido, por ejemplo, o a dos, o a Uhum. más. Entonces, por supuesto que para los psicólogos esto tiene mucho sentido, pero no contemplábamos que tenía tal pureza a nivel biológico, tal claridad a nivel biológico. Entonces, es fascinante estos Perfeito, lentes, perfeito. más que nada porque nos permite intervenir de otras maneras en caso que queramos mejorar una condición. Y esto pues es toda una diferencia. Sim. Tem uma perfeita história que você conta e a analogia fantástica. E é interessante, o Mark Pfister faz uma analogia que também é muito legal, que ao invés de ficar, a partir do momento que percebemos isso, né, não precisamos ficar empurrando o trator, né, para poder mexer, estabelecer as relações e conseguimos sentar na cabine e conseguir mover certas peças e Muy buena. comunicar atenuando algumas dessas situações e rapidamente aquele padrão, aquele comportamento, aquela característica suaviza ou muda de um momento a outro, né? De um momento a outro. Claro, É, claro. Sí, es conocer los botones y las manivelas, ¿no? Para interactuar de otra manera. Eh, es, es, es un conocimiento muy potente y muy fascinante de su estudio, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de darle una aplicación terapéutica. Es muy loco. Yo voy a decir, si voy a compartir claro. yo lembro hace muchos años, eh, cuando yo comenzaba estaba recién egresado de medicina, y lembro muy bien que llegó una mujer joven, una chica, eh, que traía una crisis de angustia brutal, brutal. Y traía vamos a decir, un comportamiento en su pensamiento y también en su pensamiento, donde ella relataba que sentía que le querían hacer daño, que querían quitarle a su familia,
traía un discurso muy crítico en ese momento y estaba mucho agitada esta mujer. Entonces, yo ya tenía estos lentes, por supuesto, y escuché su discurso y comencé a hacer algunas preguntas sobre desde cuándo había comenzado a sentirse así, de esta forma. Incluso ella me decía que, que su pai y su mai de ella, porque ella tenía una filia en aquel tiempo pequeña, y que la veían tan ruin a ella, en este estado alterado, que pensaron, le dijeron que iban a tomar a la menina, a su filia, y se le iban a quedar ellos mientras ella estaba mejor. Y eso empeoró la situación, porque Ujú. decirle a una Mai, los pais, decirle a la Mai que le van a quitar un poco a la niña, porque ella está muy insegura y es peligrosa, hizo peor la situación. Claro. Cuando vi ese espacio, le dije, ¿y tú qué sientes que tendrías que hacer para estar más relajada, para que esto se solucionara? Fue una pregunta muy simple. Yo no tenía tantas herramientas como ahora. Mas fue una pregunta muy simple. Tu impulso, ¿qué te dice que quieres hacer? Me dice, quiero tomar a mi menina en mis brazos, tenerla aquí conmigo e irme a mi casa Sí. y estar con ella, segura. Le dije, ¿y qué te lo impide? Me dice, nada, solamente tengo que estar tranquila con mis pais para que puedan darme a la menina, porque estaba en casa de sus pais la menina y ellos estaban como un poco preocupados porque ella estaba un poco agitada. Por supuesto que este fue el primer paso, había una historia mucho más fuerte atrás, pero Claro. este punto era el que ya estaba haciendo que la constelación de ella se pusiera en un nivel de psicosis o casi de psicosis. Incluso la habían amenazado de llevarla al psiquiatra y de sedarla y darle pastillas. Toda esta cosa terrible. Eso la ponía peor. Lo curioso, entonces, le ayudé a crear una pequeñita estrategia de cómo aproximarse a los pais y decirles algo muy simple, que era que le permitieran estar, que se sentía muy ruin y que le permitieran estar con ellos, con la menina, e ir a casa de ella, ¿no? Y tranquilos. Algo muy simple, pero que tuvo un efecto impresionante, porque cuando ella lo pudo hacer, salió de esta constelación, ¿sí? Ujú. Y, y volvió a ser normal como era previo a ese estado. Entonces, los pais, cuando vieron que él estaba realmente tranquila, que ahora había como regresado a ser ella misma, con esta pequeña acción, eh, estaban asombrados. Dijeron, claro, mm, te, te estabas preocupando mucho porque la menina, nosotros la tomamos y estábamos preocupados. Era un círculo vicioso. Sí. Entonces, a partir de ese momento, ella ya fuera de estas irritabilidad y angustia extrema, pudo estar más tranquila y comprender algunas cosas que le permitieron crear una estrategia diferente para estar mejor. Ahora, a partir de ese punto pudimos ver otros problemas que estaban aconteciendo en su vida, mas salió en breve de un estado ya pre-psiquiátrico, diríamos, en breve salió de ese estado a poder regresar a ser una persona normal y tomar unas decisiones diferentes. Porque la amenaza que estaba ahí era que sus pais ya estaban preocupados, no sabían qué estaba aconteciendo, la veían muy ruin y con la mejor intención pensaban proteger a la menina de la Mai, que estaba un poco ruin. Y eso había empeorado el problema. Entonces, eh, todavía esta paciente la conozco ahora ya de mucho tiempo y ya me llama ocasionalmente, me envía un mensaje para alguna cosa, porque ella ya comprende este tema, ya estudió también. Y, y todavía me sigue diciendo, tú me salvaste de terminar en el psiquiatra y en la casa de los locos. Ainda me dice eso, me dice,
La primera intervención que Sim. tuvimos fue la diferencia de que yo pudiera terminar en un psiquiátrico encerrada a que pude baixar y desde ahí pensar diferente y tomar otra lugar. Todavía la familia completa lo recuerda, ¿no? Y en aquel tiempo fue simplemente aplicar el sentido común de cuál es el sentido biológico que está despertando esto. Este querer retener a la menina, de estar hiperactiva, de miedo por pai y mai, que me quieren quitar a mi menina, a mi cría. Entonces estaba entrando en una constelación paranoica, ¿no? Mas entender esto desde el, tal vez es un caso complejo, pero para los que están escuchando ahora, pero el poder comprender esas situaciones biológicas me permitió hacer algunas preguntas que afortunadamente funcionaron para revelar estrategias que funcionaron. Entonces, eh, Uhum. estas posibilidades son nuevas y se abren cuando tenemos una comprensión diversa de lo que está aconteciendo detrás de ese comportamiento que puede ser muy complejo. Entonces, así hay muchas situaciones que ahora podemos hacer diferente. Que é exatamente aquela coisa. Você relatou um caso exatamente onde mexeu em pequenas alavancas que já trouxe a Uhum. situação para um outro nível. Tem uma coisinha antes da gente terminar a live, já está meio que chegando aí, faltando 10, 15 minutos. Tem um outro ponto das constelações que foi observado pelo Dr. Hammer, a relação em que esse padrão comportamental interfere na ativação dos sintomas, na característica sintomática do paciente. Né? Esse é uma outra perspectiva também interessante trazer para quem está começando agora sobre isso. Sí, una cosa, eso es también muy importante. Tradicionalmente en la psiquiatría se sabe, se Uhum. conoce que los pacientes muy psicóticos, en general psicóticos, eh, no enferman igual que una persona que no está psicótica. Esto es bien importante. Sí, Esquizofrênicos, eu vi um estudo falando sobre os esquizofrênicos, né, que muitos esquizofrênicos fumam 7, 8 maços de cigarro por dia e, e eles não conseguem entender como é que esse cara não tem nada de aparato respiratório, nenhum processo. voy a decir una cosa muy, no tienen gripe, no sufren de resfriado. Una, el clásico, si tomamos como ejemplo el clásico indigente de Arrua, ¿no? El clásico personaje que lamentablemente está en la calle y que está psicótico muchas veces, está perdido, ¿no? Y que seguramente hay historias muy fuertes detrás. Claro. Pero estos personajes los vemos y, y no están doentes de nada. Están totalmente fuera de la realidad, decimos. Mas no tienen grandes problemas a nivel de salud. Y bueno, saludos a todos. Y alguien hizo un comentario y voy a decir algo, porque oye, un amigo me faló de un meme, ¿no? Un meme muy engrasado, que salen dos habitantes de Arrua, ¿no? Pobres, ¿no? Y Uhum. dicen, ¿por qué no tenemos COVID? Si no tenemos no usamos cubrebocas, Máscara. nos desinfectamos, ¿por qué no tenemos COVID? Y dice, porque no tenemos televisión. Fantástico. Muy fuerte, Exatamente. pero también es una forma de decir que como están en otra percepción por su psicosis, el fenómeno de percibir es diverso y por tanto los shocks que para una persona pueden percibirse de una manera, para él no se perciben como shocks. Esto, pensando en las 5 leyes, es una posible explicación de por qué no enferman como una persona que no Uhum. está en ese estado. Entonces, Exato. es muy interesante que el estado mental
eh, bloquea, vamos a decir, o protege de alguna manera de presentar cierto tipo de procesos a nivel físico. ¿Mm? Entonces, no, por supuesto que no podemos generalizar 100%, ¿sí? Pero eso es bien interesante, ¿no? Ahora, recientemente, bueno, pero es entrar en otros temas. Sí. Está este documental interesante sobre la música que Ah, ponen sim. Você a me las mandou, personas eu con fiquei demencia chocado. senil. Si você puede compartir Vamos con la gente. recomendar eles aí no Instagram, porque está no YouTube, tem uma versão dele legendada para o português. Ele chama, em inglês é Alive Inside, né? Sí, E em português eu vou pegar. Pode ir falando, pode ir contando, Luiz, que é fantástico. sí. Y es curioso porque hay una paciente que está en un psiquiátrico, bueno, en una casa de Asilo. idosos, un Asilo, né? asilo, mas es paciente psiquiátrica conocida con esquizofrenia obsesivo-compulsivo y bipolar. Entonces, curioso porque cuando conectan con la música, todas estas personas comienzan a recuperar memoria, a estar presentes, a salir, Fisionomia, né? su fase cambia, muda, todo impresionante. Mas esta paciente que es esquizofrénica bipolar, cuando comienza a tener esta terapia, esta ayuda, y comienza a reconectar diferente con la realidad. Curioso, no podemos asegurarlo, pero curioso, más adelante, cuando está mucho más habilitada, más en contacto con la realidad, le descubren eh, procesos cancerosos, oncológicos, que no habían estado ahí, porque le Exato. hacían exámenes rutinarios cada cierto tiempo, mientras estaba en su esquizofrenia bipolar, no tenía ninguna dolencia. Justamente cuando está empezando a recuperar, a entrar en mejor contacto funcional con la realidad, gracias a esta terapéutica de música, curiosamente comienzan a aparecer procesos en O, Tao. Yo fico pensando sobre eso. o que reforça mais ainda exatamente essa percepção de recursos, né? Quando os meus tecidos, os recursos dos meus tecidos não dão conta, a combinação e aumento de ativação, eu mudo meu comportamento, eu mudo minha posição, eu mudo minha maneira de me expressar e para me proteger, né? Sí, E sí. é fantástico. E esse documentário chama Live Inside e em português legendado está Música Transforma. Algumas pessoas Sí, fizeram perguntas aí de constelações específicas, é um tema muito longo e depende muito de muita base das próprias cinco leis. Inclusive, o Luiz está oferecendo de 4 a 6 de setembro, vai ter o online sobre as constelações, né? Simples, um workshop só sobre as constelações. Quem já fez tanto sí. o introdutório online com a gente, que eu vi que tem umas pessoas aí, ou o intensivo básico, ou qualquer outro curso de base das cinco leis com a gente, podem se inscrever nesse de constelações, que vai estar muito legal. Sí, Estou sí. ansioso aí para assistir. De 18 a 20 de setembro a gente vai ter mais um introdutório online, né? Eu vi muita gente aí da primeira turma, a Luciana aí, a Kelly, uma galera que fez online com a gente. Tem uma nova data aí para 18 a 20 de setembro. E retomando presencial de 19 a 23 de novembro, né, Luiz? Retomando. Fazia tempo que você não ficava mais de 6 meses Esperamos sem que vir para o sí. Brasil. Sei, se Deus quiser. Todo, você sabe que eu não gosto de online. Es gosto, mas no gosto. Es decir, A yo experiência não é siempre prefiero completa, né? eso. No, no sabemos que hay muchas cosas que solamente cuando estamos con otros podemos realmente percibir y transmitir. Y bueno, ahora es transitorio, pero, pero finalmente podemos aprender mucho eh, eh, aproximándonos al modelo de las cinco leyes, aproximándonos a las explicaciones sobre el comportamiento y la conducta
que hace el doctor Hammer. Y el online nos da una buena posibilidad de ver en breve tiempo un tema amplio, ¿no? Y tener una buena aproximación. Eso sí lo podemos hacer. Y tal vez en otros niveles, después, como algunos ya conocen, podemos hacer otras cosas ya a nivel presencial. Mas la base teórica es bien importante y esa sí se puede cubrir bastante bien en general a distancia. Sí. Pero finalmente, como vos se dice, necesitamos una buena comprensión de lo biológico, ¿m? Porque es un tema muy amplio. Entre más elementos tengamos claros, es mejor para comprender esta área que es fascinante, ¿no? El tema del comportamiento, la conducta, la comunicación. Exato. Vi que a Bueno, Rosane perguntou aqui, sim, Rosane, é o mesmo curso que ele fez lá no México, mas em português, que o Luiz fala português fluentemente e, e vai fazer esse aqui com a sí, gente online também. hicimos en español un online de constelaciones introductorio, ¿sí? Sim, Porque son muchos temas, mas como introducción es muy bom, y este que vamos a hacer en portugués es un poquillo más amplio, ¿sí? Es un poquillo más, tiene un poquillo más de contenidos, mas la base es la misma, un poquillo más amplios, con más detalles, unos temas. vai lembrar que no final dessa parada toda a gente estava organizando exatamente o curso presencial de constelações, né? E Sí, aí, com essa parada e tentar tomar um pouco das possibilidades que esse mundo online permite, a gente fez o introdutório, você fez o introdutório, né? E aí um modelo online do Desconstelações que era um pouco resumido, né? sí. Nos teníamos algunas dudas sobre qué tal sería un online sobre este tema, sobre constelaciones. Mas a gente gustó mucho. Creo que la opinión de las personas fue que sí lograron comprender mucho, aprender mucho en online. Entonces, por eso es que nos atrevemos a hacer eh, más experiencia con este tópico. Pero creo que funciona bien por ahora, mientras estamos utilizando todas las plataformas de online a distancia. Entonces, los convidamos cuando tengan oportunidad a participar de estos online. Podemos hablar sobre muchos más temas, ¿no? Sim. E eu Y, acho que pode falar, Luiz. perdón. Pode falar, pode falar. Não te interrompi. Ah, sí, finalmente, aquí tenemos muy poquito tiempo, pero la idea era como hablar un poquillo en general, de qué se trata el tema de las constelaciones cerebrales y, y bueno, y convidarlos a aprender, porque es un conocimiento que vale mucho la pena. Y Exato. hay pocas oportunidades lamentablemente, son pocas oportunidades de comprender este tema que es tan complejo. É, foi muito bom, porque normalmente ele fica no final do curso e de uma maneira só para apresentar, e agora Ujú. dando uma atenção especial. E o objetivo dessa live também, muita gente conhece de ler sobre os programas, sobre o guia, programa a programa, mas entender que também tem esse entendimento dos comportamentos através da combinação de programas e de algumas variáveis. Eu Sí, acho que a gente conseguiu cumprir aí um pouco nessa live. Porque eu lembro, abrindo para todo mundo aí, quando eu falei para o Luiz de falar das constelações, ele falou, nossa, mas constelações é um universo para uma live, né? es, es un universo y, y es muy bonito experimentarlo, vivenciarlo, porque Exato. pasa algo similar a cuando aprendemos por primera vez las 5 leyes, lo básico, que
uno experimenta muchas mudanzas, tiene uno muchos insights y ahora uno puede percibir la vida de otra manera, mucho más plena, mucho más libre y mucho más clara. Y es exactamente lo mismo, pero amplificado, porque ahora se trata del tema no solamente de por qué tengo un problema en la piel, sino ahora es Exato. por qué a veces soy compulsivo, a veces soy agresivo, a veces me quiero salir del mundo, por qué a veces tengo cierto tipo de sonos con ciertos contenidos, por qué a veces la sola mención de una palabra me pone como loco, y cosas que a veces no comprendemos del todo bien, podemos ahora aprender nuevos elementos que nos permiten mejorar nuestra experiencia de estar vivos. Así yo Exato. pienso. Y Exatamente. melhorar nuestra vida. Es un regalo que el doctor Hammer nos dejó ahí, un legado de conocimiento brutal, increíble, que ainda tenemos que puxar para llevarlo a otro nivel. Sim. Estamos apenas começando nisso. E é muito bom que exatamente essa percepção, né, que agora não só os processos que estão acontecendo no meu corpo, mas também as minhas reações, como eu me sinto, como eu reajo, é outro universo que a gente pode observar e se conhecer e se aproximar da gente mesmo com uma ótica muito menos de defeitos e sim de Sí, características, de recursos, e que eu posso, estando descontente com eles, olhar para ele e buscar novos ajustes, novas percepções. Né? y una cosilla más que gosto decir, porque es importante, sobre todo en estos tiempos tan locos, ¿no? Tan intensos, es importante conocernos porque eso nos permite manejarnos, conducirnos mejor en la vida y evitar que otros quieran manipularnos y controlarnos también. Como decía Noam Chomsky, este gran lingüista, filósofo, crítico de la ciencia, dice que cuando alguien más te conoce mejor a ti que tú mismo, te puede manipular. Y es algo que estamos lamentablemente sufriendo ahora. Entonces, sí, entonces, si queremos salir de la manipulación, es importante conocer cómo funcionamos. Y ese conocimiento, ya hay mucho conocimiento ahí. Inclusive, Luiz, você sabe que antes de te propor o tema constelações, eu pensei no tema da manipulação. E já que você trouxe ele para finalizar, de antemão já te convido e deixo em aberto para a gente fazer no próximo mês esse tema, para a gente discutir um pouco as estratégias do Noam Chomsky, como ele descreve esses 10 passos, e a gente discutir um pouco a relação das 5 leis com isso. Que tal? Bien, sí. El conocimiento es importantísimo tenerlo. Y bueno, muy obrigado por hacer esto posible de nuevo, André. Muy Eu que obrigado. agradeço demais, Luiz, a sua presença, sua participação aí. Te envío un abrazo muy grande a todas las personas que nos acompañan. Muy obrigado. Saludos a todos y deseando que nos podamos ver en la próxima pronto. Perfeito. Y quien guste, inscríbase al curso. Você va a disfrutar mucho. Legal. Um beijo, Renata tá aí, Paulo Bueno, também, uma galera. Muito obrigado, Luiz. Na saludos a la próxima, a galera. gente. Muito obrigado pela Bueno, disposição do livro. O filme é Música Transforma. É um documentário. Se botar ali Alive Inside, é o nome em inglês, e Música Transforma é ele legendado. Um documentário no assistente social. Muito legal. interessante. Un documental muy legal. Incrível. Eu recebi de madrugada, eu até te respondi, Luiz. Falei, nossa, esse vídeo